En mi pasado, una razón para olvidarte o para querer. Dices cariño, dices olvido, simple confié. No llames corazón, lo que tú tienes me sobra mucho, pero mucho corazón. Hola amigos, para mí es una dicha darles la bienvenida a el primer programa de Sintoniza mi Dial desde el canal educativo. Seremos mi colega y amiga Lady Figueredo y este servidor Leiber Gómez, quienes a través de nuestros invitados le llevaremos a conocer los secretos de la radio en Cuba. Así es, si usted sintoniza mi dial conocerá de grandes momentos, de mujeres y hombres que han hecho posible que hoy contemos con una radio nacional como uno de los medios de comunicación de mayor cobertura para promover la diversidad, la inclusión y los problemas sociales. Un medio donde convergen todas las voces, donde pueden expresarse libremente y ser escuchadas en cualquier rincón por más distante que éste sea. Acompáñenos y conozca de qué va Sintoniza mi dial. Antes que se creara la radio surgen dos importantes inventos, la pila voltaica y el telégrafo. La pila voltaica fue creada por Alexandro Volta en 1800. Esta era capaz de producir campos electrónicos y fue un hito revolucionario en la historia de la tecnología. Consistía en una serie de discos alternados de dos diferentes metales, zinc y cobre, separados por discos de cartón o tela empapados en una solución electrolítica, comúnmente de ácido sulfúrico o agua salada. Estas superficies opuestas en ambos metales se unen entre sí por medio de un conductor que fluirá una corriente eléctrica estable entre ambos metales. Los primeros equipos eléctricos por transmisión telegráfica fueron inventados por el estadounidense Samuel F. Morse en 1936 y al año siguiente hizo aportes a su creación el físico inglés Charles Whiston. El telégrafo fue un invento muy novedoso para el siglo XIX que permitió por primera vez en la historia la comunicación recíproca, rápida y eficaz a lo largo de grandes distancias. El telégrafo es una máquina que se emplea para transmitir información codificada mediante señales eléctricas que se caracterizan por la rapidez en la transmisión de los datos. La primera transmisión radiofónica por medio de ondas hertzianas tuvo lugar el 24 de diciembre de 1906 gracias a un alternador electromagnético de alta frecuencia que generaba ondas en amplitud moderada. Se transmitió en la voz de Reginald Aubrey Feddersen, cantando villancico desde Brand Rock Station en la ciudad de Massachusetts, en los Estados Unidos de Norteamérica. Les cuento que su voz fue recepcionada en los barcos que se encontraban en la costa. La radio fue una invención sin precedentes que revolucionó las comunicaciones humanas y permitió el desarrollo de tecnologías posteriores como la televisión, la internet inalámbrica y el radar. Con todos estos antecedentes como introducción, pasemos a nuestro próximo segmento, Historia de la Radio en Cuba.
Y ahora hacemos un pase al estudio de podcast del Instituto de Información y Comunicación Social. Allí se encuentra el profesor Otto Braña, quien nos ofrecerá informaciones acerca de los primeros pasos en el surgimiento de la radio en Cuba. Sí, gracias. Estamos en el estudio de podcast de Radio Taíno, la FM de Cuba, emisora que pertenece al sistema de la radio cubana e integra el Instituto de Información y Comunicación Social, ICS. Y estamos en este espacio porque vamos a hablar de la historia de la radio en Cuba. La inauguración oficial de la radio en Cuba se produjo con la emisora PWX desde el edificio de la Cuban Telephone Company en Águila y Dragones el 10 de octubre de 1922, con las palabras del presidente de la República, doctor Alfredo Zayas y Alfonso, y un control remoto desde el Palacio Presidencial. Por cierto, en el programa inaugural cantó Rita Montaner, lo que la convirtió en la primera cantante en salir al aire por la radio cubana. Pero el 10 de octubre no es la fecha que celebra la radio cubana el día de su nacimiento. Lo festeja el 22 de agosto. ¿Sabe usted por qué? La respuesta la tendrá en breve aquí, en un momento, porque hablamos de la historia de la radio en Cuba. Aunque la radio se inauguró oficialmente en Cuba el 10 de octubre de 1922, no podemos obviar que desde antes radioaficionados como Manolín Álvarez en Caibarien y en La Habana Luis Casas Romero, reconocido compositor de obras memorables como Si llego a besarte y El Mambí, surcaban el éter con sus pequeñas plantas. Pero desde el 22 de agosto de 1922, con la 2LC, Luis Casas Romero empieza a hacerlo de manera regular, y desde esa fecha hasta hoy se han mantenido ininterrumpidamente las emisiones radiales. Por eso se considera el inicio de las transmisiones radiales de manera continuada en Cuba el 22 de agosto y por tanto esa fecha y esa emisora marcan el surgimiento de la radio en Cuba. Por eso me pregunto al ver que me olvidaste, ¿por qué? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? ¿Por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti? La 2LC, que por cierto quiere decir Dos Luis Casas, refiriéndose al padre y al hijo de igual nombre, iniciaba sus transmisiones a las 9 de la noche. Es la primera emisora que pone su señal en suelo cubano, dando la hora con el cañonazo de las 9 y a continuación leía el parte del Observatorio Nacional. Con una pequeña corneta de juguete, el propio Casas tocaba una llamada de atención. Se mantenía después una señal de identificación, dando unos golpes sobre el metal de la corneta y así hasta que llegara el cañonazo. Y a esa hora decía, son las 9 en punto. La relación de Luis Casas Romero con la radio no terminaría con la desaparición de la 2LC, pues el 16 de diciembre de 1933 inauguró Radio COC, la primera emisora cubana de onda corta, que 14 años después fue adquirida por Guido García Inclán y adoptó el nombre de Radio COCO. Luis Casas fundó también la CMCK y fue director artístico de la CMC, de la Cuban Telephone Company. Hasta 1928, en que desaparece como emisora la 2LC, jamás detuvo sus transmisiones, salvo el 10 de octubre de 1922, cuando se inaugura la PWX. Y lo hace porque tanto el hijo como el padre estaban involucrados en el nacimiento de la nueva emisora.
El maestro dirigió la orquesta en la transmisión inaugural de la PWX y el hijo Luis Casas Rodríguez fue invitado a formar parte del equipo de técnicos que viajó al Club San Carlos en Key West, Estados Unidos, donde se instaló un sistema de altavoces conectado a un receptor para brindar a los tabaqueros cubanos el programa radial inaugural. La 2LC llegó a mantenerse en el aire 6 horas diarias y entre las muchas innovaciones que hizo el maestro Luis Casas Romero al naciente medio está un formato radiofónico que se mantiene hasta hoy: los programas de participación del oyente a través del teléfono. Era una mujer quien anunciaba los números musicales. Zoila Casas, hija de Luis Casas, a quien se le considera la primera locutora latinoamericana. Además, dirigía un programa de 5 minutos para niños en el cual leía cuentos. Otros hermanos siguieron sus pasos en la profesión: María Luisa y Ernesto Casas. Este último se inició como locutor bilingüe cuando se inaugura la COC, primera planta cubana de onda corta. Hoy hablamos del inicio de las transmisiones radiales continuadas en Cuba, de la 2LC, del maestro Luis Casas Romero, de sus fundadores, el maestro y sus hijos. Soy Otto Braña y lo espero aquí en un próximo encuentro para seguir hablando de la historia de la radio en Cuba. Otro de los segmentos que hemos creado para ti es la radio por dentro. Hace solo unos días estuvimos por Radio Progreso, la ya casi centenaria emisora cubana La Onda de la Alegría. Lo que pasó allí te lo contamos a continuación. La fiebre de la radio en Cuba había hecho mella en Domingo Fernández, propietario del establecimiento de efectos electrónicos, El Progreso Cubano, situado en Monte 139, exactamente el mismo lugar donde quedó inaugurada la noche del 15 de diciembre de 1929 su emisora radial, identificada con el mismo nombre del establecimiento. Así es, a comienzo de la década del 40 fue trasladada para la calle San José, entre Prado y Consulado, bajos del centro gallego. Y es ahí donde precisamente le cambian el nombre por Radio Progreso, La Onda de la Alegría, y se convierte en una emisora de alcance nacional. Debido al éxito alcanzado, se decide construir los nuevos estudios en Infanta 105, esquina 25, iniciando sus transmisiones el 28 de noviembre de 1953. En la actualidad, su programación cuenta con 92 programas, divididos en informativos, musicales, variados y dramatizados. Sintoniza Mi Dial, continúa de recorrido por la emisora de la familia cubana. Me encuentro ahora en el estudio número 1, el estudio Benny Moré de esta emblemática emisora. Cuando se hable de patrimonio de la radio cubana hay que mencionar este estudio, porque aquí por muchos años se grabó ese gustado espacio que fue Alegrías de Sobremesa, un programa que acompañó a generaciones de cubanas y cubanos. Además, en este tabloncillo, en este escenario, pasaron grandes figuras como la Orquesta Aragón, también el propio Benny Moré, y detalle internacional, por solo mencionar uno, le puedo hablar de la española Lola Flores. Cuando se habla de la radio cubana hay que mencionar el estudio número 1. Por aquí han pasado grandes actores, actrices, realizadores de radio. Sin dudas, es un sitio muy conocido por todos. Vamos a continuar este recorrido, si usted me acompaña, por la Onda de la Alegría.
Por más de 90 años, Radio Progreso, la emisora de la familia cubana, ha entrado a cada hogar de nuestro país ofreciendo diversión y conocimiento, siempre con el compromiso de llevar una mejor programación a cada hogar. Visitamos nuevamente Radio Progreso, la onda de la alegría, y como lo dice su eslogan, esta emisora cuenta con una gran variedad de espacios musicales y variados. Tengo ahora la dicha, la suerte de compartir con Malú Bacallao, quien es la coordinadora de esta redacción. Malú, bienvenida a nuestro segmento y cuéntanos entonces en qué consiste un coordinador, una coordinadora dentro de la radio. Bueno, muchas gracias ante todo por esta invitación y por tener esta primicia del programa este nuevo que va a salir en el verano, de venir a nuestra emisora, la emisora de la familia cubana. Bueno, te diría que el coordinador organiza, planifica, controla, chequea, participa. Imagínate que yo tengo 22 programas entre variados y musicales. Hay otra coordinadora también del variado, porque ya te digo, nosotros damos información, música y educamos 24 horas. Malú, Radio Progreso, como dice su eslogan, la onda de la alegría, tiene muchos espacios musicales. ¿Cómo está estructurada esa programación de musicales dentro de la emisora? Entre los principales programas musicales tenemos Nocturno, que es, vaya, la identificación casi que nuestra de la emisora por los años que ya tiene. Tenemos el programa en sí de Juventud 2000, musical también, que es en la mañana. El nocturno lo hacemos en la noche y en la madrugada. Muchos más. Tenemos Mi Rinconcito, programas nuevos que han surgido, porque nosotros también nos vamos reinventando, caminando con los tiempos, porque ya la juventud que me perteneció a mí, que yo viví, ya estamos en otra edad, pero surgen nuevos jóvenes con nuevas formas de oír, de bailar, de interpretar, y entonces tenemos que estar a toro con ellos. ¿Cómo? Complaciéndolo y escuchándolo. La emisora de la familia cubana siempre nos sorprende en verano con una programación especial. Hay espacios nuevos, hay invitados de lujo. ¿Este año será así también? En el verano vamos a tener un programa que ya se viene estudiando, porque es primera vez que la radio, muy osada, va a tener, que es el talismán danzante, que no es más que hablar del baile, de la danza, que no es lo mismo un bailarín que un bailador. El bailador es por intuición, nada que tiene, es ritmático, pero el bailarín no, el bailarín va a la academia, aprende, y eso nos ha traído muchos públicos nuevos, porque nunca antes habíamos tenido esa oportunidad de hacer este tipo de programa. Pues seguiremos atentos a esa programación de verano de Radio Progreso y a cada uno de sus espacios. Gracias, Malú, por compartir conmigo y con nuestro público a través de Sintoniza Mi Dial. Me detengo ahora para brindarles otra de las secciones de Sintoniza Mi Dial. Me refiero a la que hemos dado en llamar Mi Programa Favorito. En esta le acercaremos al proceso de producción de ese programa que usted sintoniza frecuentemente. Ahora nos vamos hasta Radio Progreso para conocer de la realización del espacio Juventud 2000. Sintoniza Mi Dial continúa desde Radio Progreso. Estamos en esta cabina alternativa disfrutando de uno de los espacios más populares de la radio cubana, Juventud 2000. Ahí se encuentra el director Juan Carlos García del Pallín, experimentado realizador, director de este espacio, y Miranda, ese Ramoncito Miranda, otro excelente realizador de sonido, un amigo que bueno, también está en la nave, en la consola, en la nave de sonido de Juventud 2000. Por su parte, la Orquesta Aragón, Ela Calvo, Los Papines y Carlos Puebla.
Sintoniza mi dial, continúa desde Radio Progreso, exactamente en la cabina de Juventud 2000. Estamos ahora disfrutando de uno de los segmentos más escuchados del espacio Juventud 2000 y es un segmento de ProSalud que surgió a raíz de la COVID y se ha mantenido durante todo este tiempo y que es muy escuchado por los radio oyentes. Gerardo Coll, especialista de ProSalud, está con nosotros junto al locutor Manuel Martínez, locutor también de este espacio. Visitamos Radio Progreso, la onda de la alegría, y para mí es un placer en el segmento Voces de Oro de la radio cubana poder dialogar con Manuel Martínez Tamayo, un excelentísimo locutor ya con muchos años en la profesión que hoy estará pues acercándonos a sus inicios en el medio. Manuel, ¿cómo llegas a la radio? Bueno, Leiber, te diré que el comienzo en la radio viene desde los años 90, que en el periódico La de Majagua, en Radio Bayamo, en la provincia de Granma, en Bayamo, hice un curso de técnicas periodísticas. Entonces ahí me desempeñaba como corresponsal voluntario de Radio Bayamo, un programa que se llamaba La Hora Cero, dedicada a los CDR. Ya estuve ahí como corresponsal por varios años hasta que decido venir a La Habana a vivir. Y en el año 98 comencé en Radio Cadena Habana, avalado precisamente por este curso que había dado en el periódico La de Majagua. Y ahí me hicieron una prueba de las redacciones que yo hacía y entonces comencé a trabajar en el año 98, 2 de enero del año 98, como redactor asistente de la revista informativa Habana 19. Ahí mi vida transcurrió como asistente, cursos de inglés, curso de dirección de programa, curso de locución, hasta que en el 2002 me hice locutor y entonces comencé a desempeñarme como locutor. También alternaba como periodista. En la emisora, variados programas de todo tipo, musicales, programas informativos, campesinos también hice, o sea que mi desempeño ahí fue enorme. Entonces de ahí mismo alternaba también porque tuve contratos en Radio Reloj, trabajé en Radio Reloj por 4 años, del 2002 hasta el 2006, en Metropolitana estuve haciendo mucho tiempo el noticiero de Buena Tinta, también lo dirigí, y en el año 2007, pues una convocatoria, buscaban locutores en Progreso y decidí presentarme. Y entonces me presenté, aprobé esa prueba y comencé aquí en el año 2007 a hacer algunos programitas hasta que empecé también en la narración de novelas, que para mí fue algo nuevo porque nunca había hecho eso. Y entonces también he hecho otros programas de corte romántico, musicales, informativos. Y actualmente, bueno, estoy como locutor de Juventud 2000. Soy el sustituto también del director porque hice el curso de dirección, tercer nivel como director. Y entonces funjo como sustituto y como locutor también del director. Manuel, sé que realizas un gran número de actividades, lo decías en los inicios. Dentro de los géneros de la locución, ¿en cuál te sientes más cómodo? Bueno, yo prefiero más los informativos y me parece que eso viene dado porque, como te dije, había trabajado en Radio Reloj desde el año 2002 hasta el 2006 y creo que Reloj es la escuela, sin duda, la escuela de la locución, y creo que ese género es el que más me gusta a mí. Bueno, por lo que he escuchado, todo el tiempo has estado en constante superación. ¿Qué importancia le das a este aspecto dentro de la locución? Mira, para mí tiene gran importancia porque el locutor, empezando, que tú no sabes a qué te vas a enfrentar cada día en cada programa. No sabes qué es lo que viene, entonces tienes que prepararte. Y tú conoces, igual que yo, que cuando tienes que leer alguna nota que viene de momento, que hay que darla, tienes que saber, tienes que tener un conocimiento. Entonces yo pienso que la superación, sí, es muy importante en un locutor, superarse. Además te da la posibilidad de incursionar en otros géneros de la locución, que si no te preparas, entonces ¿cómo puedes llegar? Pienso que es muy importante, ¿cómo no? Manuel, gracias por compartir con nosotros. Ya decía que es para mí un honor haber dialogado contigo, aprender un poco más de tu trayectoria y bueno, te deseamos muchísimo éxito desde nuestro segmento Voces de Oro de la radio cubana. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, Leiber, ya casi terminamos, pero es importante darles a conocer a nuestros amigos televidentes que en próximas emisiones contaremos con nuevas secciones como ilustres actores y actrices. Y estoy convencido, ladies, que este segmento va a gustar muchísimo a nuestro público televidente porque nos acerca a la vida y obra de grandes actores y actrices que han trabajado para la radio o que actualmente se desempeñan en este medio. Otra sección que de seguro acaparará
El interés de muchos amigos televidentes es la que hemos dado en llamar Voces de Oro de la Radio en Cuba, un segmento que nos acercará a reconocidos locutores, narradores y comentaristas deportivos, ya sean fallecidos o actualmente activos. Bueno, se nos acaba el tiempo, pero regresaremos la próxima semana, siempre para desde el canal educativo entrar, descubrir y por supuesto vivir la radio en Cuba. No olvides, sintoniza mi dial.